Dios les bendice, familia. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar al mensaje número 7 de esta serie que he titulado Recogiendo los lentes en Lima, Perú. Damos gracias al Señor porque Él nos habla por su palabra y no tornará atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Damos gracias al Señor porque ya algunos hermanos me han dicho que han visto los primeros mensajes y Dios les ha hablado, Dios les ha bendecido a través de su palabra. Así que veamos hoy lo que podemos aprender de este mensaje número 7 que he titulado La situación de la iglesia hoy. Una de las cosas que pude ver en el hospital fue que ellos tienen varias herramientas para establecer un diagnóstico de cada paciente. Por ejemplo, tienen los exámenes de sangre que los hacen muy a menudo. Y había uno en particular que era bien doloroso. Era uno en que la persona que iba a hacerlo no podía ser cualquiera, sino los doctores. Y era que introducían la aguja lo más cercano al hueso posible para extraer de ahí una muestra. Cuando me decían que me tocaba hacer ese examen, créanme que inmediatamente me ponía a orar y a pedirle al Señor que el doctor que lo hiciera pudiera hacerlo a la primera vez. En algunas ocasiones tuvieron que hacer varios intentos y era doloroso. Pero además del examen de sangre, también tienen las radiografías, los sonogramas, también se usa la resonancia magnética, como también el CT scan. Y todo para un solo propósito: poder saber lo que está pasando con el paciente, si ha evolucionado a favor o no. Y de esa manera entonces poder dar la medicina adecuada. Mientras meditaba en todo esto, el Señor trajo a la memoria la situación de la iglesia hoy en día. Si Dios fuese a tomarle una radiografía a tu congregación, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el diagnóstico? Y Dios fue tan bueno que al pensar en esto me llevó inmediatamente al libro de Apocalipsis, al libro que yo prefiero llamar Revelación, porque en él Dios revela la situación de 7 iglesias, que si ustedes la leen hoy, se darán cuenta que es la misma situación de la iglesia hoy en día en todo el mundo. Diferentes diagnósticos, diferentes congregaciones. Y Dios me permitió la bendición de leer el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Aunque les parezca algo tedioso o demasiado, últimamente he llegado a la conclusión que entre más palabras leo es mucho mejor. Así que me voy a tomar la libertad de leerle los 2 capítulos para preguntarles a ustedes, de estas 7, su iglesia, ¿a cuál se parece más? Tome nota mientras leemos para que luego podamos compartir algunos principios, por lo menos uno de cada una de esas 7. Dice así la palabra del Señor, comenzando en el capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se parece a tu congregación? Leemos el mensaje a la segunda iglesia. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tercera. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada por lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La próxima iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La próxima iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que cometen con ella adulterio, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, que tenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como verán, en estos primeros versículos que hemos leído, nos encontramos el mensaje a 4. Veamos el capítulo 3 para ver el mensaje a las últimas 3. Capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo
en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta es la sexta ya. Y dice el mensaje. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome la corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta es la última iglesia y es triste su condición. Leamos. Verso 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Si fuéramos a estudiar lo que Dios le está diciendo a cada una de las iglesias, tendríamos para muchas horas de estudio. Pero lo que quisiera enfatizar es lo siguiente. El Señor Jesús le dice a Juan, escribe lo que voy a decirte. Y él, en el capítulo 1, verso 20, le dice, los 7 candeleros son las 7 iglesias, y las 7 estrellas que tengo en mis manos son los ángeles de cada iglesia. Así que él le está mandando un mensaje al ángel. Los teólogos nos dicen que estos ángeles no son sino los pastores de cada congregación. Así que este mensaje va para cada ángel y por supuesto para toda la congregación. Y es interesante lo que Dios dice. Así que lo único que pretendo es tomar un versículo de cada una de las iglesias y seguirte preguntando, ¿es esta mi congregación? Señor, ¿estaremos así nosotros de bien o de mal? Si tomaras una radiografía, Señor, o un CT scan, o analizaras bien nuestra salud de la iglesia, ¿cuál sería el diagnóstico, Señor? Así que vayamos una por una y veamos lo que Dios le dice a las 7 iglesias. De la primera, la iglesia de Éfeso, quiero recalcar un verso que lo conocemos bastante. En el capítulo 2, versículo 4.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Interesantemente, el verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. El verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dios siempre saca a relucir lo positivo, pero luego le dice, pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Y hermanos, qué fácil es caer en esta trampa, en dedicarnos a tantas y tantas actividades y no poder tener el tiempo que teníamos al principio cuando nos convertíamos, que pasábamos horas leyendo Biblia, orando en su presencia, en su presencia. Y a eso se refiere el Señor, has dejado tu primer amor. Pero es hermoso el mensaje. Arrepiéntete, mira de dónde has caído, vuelve a ser la iglesia que era antes. Por supuesto, le está diciendo al pastor, vuelve, regresa de nuevo a mi presencia. En la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, vamos a resaltar el verso 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Muchas veces nosotros nos comparamos con la situación económica de otras congregaciones o de otras familias o de otras personas y terminamos diciendo somos pobres. Pero a esta iglesia Dios le está diciendo, no eres pobre, eres rico. ¿Por qué? Porque sus riquezas estaban allá en el cielo, donde en realidad importan. Por eso el Señor decía, no se hagan riquezas aquí en la tierra, háganlas allá en el cielo. Y damos gracias a Dios porque no importa que el tamaño de tu iglesia no sea como las mega iglesias, lo importante es serle fieles hasta el fin. Porque no se trata de cuántos miembros tenemos, sino de cuánta gente consagrada al Señor se congrega en nuestra iglesia. La tercera es la iglesia de Pérgamo. Para ello iremos al versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Verso 15. Se habían metido a la iglesia gente que no agradaba al Señor. ¿Quiénes son estos de la doctrina de Balaam? Esta gente practicaba la idolatría, la fornicación. Esta gente estaba en contra de todo lo que Dios había dicho. Esta gente era la que se dedicaba a hacer dinero, a buscar lo material en vez de lo espiritual. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Que yo aborrezco, dice el Señor en 2 ocasiones. Eran creyentes falsos que promovían conductas inmorales y perversas, tentaciones sensuales y el libertinaje. Sí, gente que se había metido en la iglesia de Pérgamo y decían ser creyentes y no lo eran. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde estamos viendo gente en la iglesia practicando la idolatría, buscando más lo material que lo espiritual. Por eso el Señor decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles estas? Comida, bebida, vestido. El Señor ha prometido. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, no lo que quieres, pero lo que te haga falta. Por eso puedes decir como decía David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. Veamos lo que estaba pasando con esta congregación. Para ello quiero citar 2 versículos, el 20 y el 21 del capítulo 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Jezabel, la esposa de Acab, era una mujer que siempre estaba pensando en la maldad, que controlaba al rey Acab. Nosotros en la escuela de oración hemos encontrado que hay muchas iglesias donde la presencia manifiesta del Señor no está. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que controla, que está deseoso más bien de llevarlos a programas y eventos y no a la presencia manifiesta del Señor. A ese tipo de control nosotros le hemos llamado el espíritu de Jezabel. Una iglesia donde no se manifiesta el Espíritu Santo con libertad. Es una iglesia controlada por ese espíritu. Por eso tenemos que orar, atarlo, echarlo fuera de la iglesia para que entonces el espíritu tome el control de hacia dónde va la iglesia, qué se hace en la iglesia y sobre todo cómo se adora en la iglesia. La siguiente iglesia es la iglesia de Sardis. Veamos en el capítulo 3 los primeros 3 versículos para ver cuál es la situación de esta iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow. Era una situación triste la de esta congregación. Dios le toma una radiografía y le dice: no he hallado tus obras perfectas. Es más, crees que estás vivo y estás muerto. Acuérdate entonces de lo que has recibido y oído y guárdalo, pero sobre todo arrepiéntete. Hay muchas iglesias que lo que más necesitan es un profundo arrepentimiento. Qué hermoso es cuando una iglesia se postra, pide perdón por sus pecados, a veces los confiesa de una manera pública y recibe ese perdón del Señor. He estado en esos cultos, he estado en las transmisiones por Zoom donde Dios nos lleva a un profundo arrepentimiento y suceden cosas bellas, preciosas. A eso nos está llamando el Señor como iglesia. La iglesia en Filadelfia es la 6ª iglesia y vayamos por favor al capítulo 3, verso 8, porque hay congregaciones que a veces están en desesperanza, desanimadas, no hayan qué hacer. Pero mira la promesa que se le da a la iglesia en Filadelfia, capítulo 3, verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, eres débil, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios conoce tu iglesia, Dios conoce tu congregación. Amado pastor que me escuchas, el Señor sabe tu situación, pero Él promete abrir una puerta que nadie puede cerrar. Así que confía, espera en el Señor, que Dios lo va a hacer. Y si tú estás congregándote en esa iglesia donde están orando, donde parece que ya no hay solución, acuérdate, la última palabra la tiene Dios y Dios promete abrirte una puerta y lo hará. Lo hará para tu familia, lo hará para tu situación. Pero este mensaje sobre todo es que lo quiere hacer en la iglesia. Y la última, la de la Odisea, lamentablemente, es la peor de todas. Y quiero usar el verso 20 del capítulo 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia lamentablemente estaba dentro reunida, pero el Señor no estaba dentro, estaba afuera, tocando la puerta, diciéndole a la iglesia: ábrame, quiero entrar. Y me encanta que dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él
conmigo. Está diciéndonos entonces de que una sola persona basta, no necesariamente sea el pastor, un anciano, un líder, puede ser tú, mi amado hermano. La próxima vez que vayas a la iglesia, díselo: Señor, si te hemos dejado afuera, perdónanos. Hoy yo decido abrir la puerta para que entres. Y sé, Señor, que no vienes de visita, vienes a cenar con nosotros. Vienes a poner la mesa en presencia de nuestros amigos. Vienes a tener comunión con nosotros. ¿Te imaginas la iglesia adentro, reunida en un evento, en programas, semana tras semana, y que el Señor no esté allí, que el Señor esté afuera? Si Dios te revela que eres tú, amado pastor, abre la puerta. Es tiempo. El Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y esto es lo que me encanta de las 7 iglesias, que siempre hay un mensaje de arrepentimiento, que siempre hay un mensaje de restauración, que siempre hay un mensaje de te amo. Quiero terminar con esto. Dice el verso 20 que Él se paseaba en medio de los 7 candelabros. No importa cuál sea la situación de tu congregación, Él quiere pasearse. Él quiere entrar. Él quiere manifestar su presencia. Y depende de ti y de mí. Que abramos la puerta y que cada vez que vayamos a la iglesia le digamos: Señor, ven, entra. Siéntate en tu trono. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú andas buscando. Ven, Señor. Queremos que en esta congregación tú seas el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que merece la alabanza, la adoración. Queremos ser esa iglesia que te agrada. Te invito a orar. Ora por tu congregación. Ora por tu iglesia. Créeme, estando ahí en el hospital fue tan claro. Este mensaje para las 7 iglesias de ese entonces es el mismo mensaje para hoy en día, y después de haber andado por más de 15 países, créeme, este mensaje se aplica a cualquier congregación. Pastor, sé vulnerable. Pídele al Señor que te abra los ojos, que te muestre que de todo esto es para ti en este día. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, nos deja ver tal cual somos. Es como un espejo. Nos muestra, Señor, todo. Señor, es más exacta que el CT scan, que el MRI, que la radiografía, el radio X, que el examen de sangre, Señor. Nos deja saber cómo en realidad estamos. Yo te ruego, Señor, para que tú nos perdones como iglesia. Señor, si hemos permitido que el espíritu de Jezabel tome el control, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de nuestra iglesia. Señor, si hemos dejado el primer amor, perdónanos. Queremos volver a ese primer amor, a estar a solas contigo, dedicarte al tiempo, que tú seas lo más importante cada vez que nos reunamos como iglesia. Señor, gracias porque tú conoces, que tú sabes todo lo que hacemos y lo hacemos con amor para ti. Te doy las gracias porque aunque somos débiles, en ti somos fuertes. Y tú abrirás la puerta que se necesita, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Y te damos las gracias, Señor, porque si bien es cierto, hay algunos que no viven de acuerdo a tu voluntad. Si hay hermanos o hermanas falsos, tú lo sabes. Pero te rogamos que saques a la luz sus obras, que les des la oportunidad de arrepentirse, de volverse a ti. Señor, a veces nos sentimos que estamos en una ciudad donde Satanás tiene su trono, pero Señor, donde abunda el pecado, abundará tu gracia. Donde hay tinieblas, tu luz resplandecerá. Señor, pero no permitas que sigamos dejándote afuera. Hoy yo decido abrir la puerta de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Ven, entra, siéntate para que podamos comer contigo.
La mesa está lista, Señor. Ven a tu iglesia. Tú la compraste a precio de sangre preciosa. Es tuya, no es nuestra. Ayuda a cada pastor. Ayuda, Señor, a cada siervo que tú has puesto al frente de cada congregación. Bendícelo, fortalécelo, llénalo con tu Santo Espíritu para que lleguemos a ser esa iglesia, esa novia que tú quieres presentarte sin manchas, sin arrugas, para esa gran boda del Cordero. Y gracias, Señor, gracias porque tú nos permites oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Prepáranos, oh Dios, prepáranos para orar y velar y estar listos para cuando tú nos llames hacia ti. Desde esa nube, con poder, con voz de trompeta. Gracias, oh Jesús. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y estaremos pronto viéndonos en el mensaje número 8. Hasta luego.